Boreal Televisión presenta. Cargado el ambiente y todo eso, aunque han surgido los chistes a borbotones por las declaraciones juradas de bienes. Señores, yo no sabía que había tanta gente con tanto cuarto en este país, de verdad, de verdad, de verdad. Todos los días me sorprendo, todos los días. Pero bueno, bueno, o sea, eso es un indicador de que el país ha generado esas riquezas, aunque se hayan quedado en bolsillos muy limitados. Pero hoy es jueves, preludio o prólogo del viernes. Este es un país, Atahualpa, que es una inversión de la ley de trabajo. Aquí el 20% tiene el 80% de las riquezas. Yo creo que 20% es mucho. No, está por ahí el 20%. Ha crecido mucho con la política. Ha crecido mucho, mucho con la política. Que a propósito, le tengo una pregunta al presidente Medina, que se me quedó ayer. Y tú puedes ayudarme a hacer memoria, porque ya nosotros con la edad se nos puede ir. El Partido de la Liberación Dominicana perdió en el año 2000 producto de la muerte del doctor Peña Gómez. Y bueno, además de que no había una elección sucesiva presidencial. El voto emocional donde se dio realmente con más contundencia y se proyectó también fue en el año 98. Y eso se proyectó en el 2000 también con la candidatura de Hipólito. Claro, porque había ya una plataforma creada. Cuando el PLD salió del poder en el año 2000, por efecto de que no había sucesión presidencial y porque las cosas que sucedieron, porque el PLD pudo haber llevado otro candidato y los tenía, pero el país decidió expulsarlos en ese momento del gobierno. En el 2002, ¿quién propició el cambio? Porque en ese partido estaba prohibido que un miembro del comité político ocupara puestos dirigenciales en un gobierno. ¿Quién cambió eso? Ahí está el origen de lo que el presidente quiso lamentarse en el encuentro del martes, que fue pues llevado al conocimiento público a través de alguien que lo grabó y que lo colocó en las redes sociales, y ya todo el mundo oyó la disertación del presidente, que no tampoco había nada oculto en eso. Pero cuando ese PLD decidió masificarse, y lo primero que asumió fue miembros y simpatizantes para ampliar el partido, y que de la manera más poco decente, para no decir otra cosa, contrariar lo que había sido la normativa interna de ese partido aprobada por todos los congresos, de que los miembros del comité político no pudiesen ocupar posiciones en el Estado. ¿No sería eso, Atahualpa, la desconexión de un comité político que por años manejó ese partido sin dar ninguna otra oportunidad? Lo que creó una sensación en la gente de que había que sustituirlos en el poder, amén de la corrupción y de la situación que se creó, porque hubo una situación mediática, por cierto, que se creó. Pero te voy a decir algo y anótalo hoy. Si el PLD hace lo que hizo el PRM, que fue muy inteligente, ¿qué hizo el Partido Revolucionario Moderno? No, espérate. Odebrecht nos tocó a todos, porque tocó al PLD y tocó al PRM.
El presidente de este partido está involucrado como imputado en el proceso de Odebrecht. Hay que sacarlo. Y vamos a traer a una persona sin vinculación política ni vinculación con ese pasado. Y entonces buscaron a José Ignacio Paliza, una figura refrescante. Lo propio hicieron con la Secretaría General de ese partido. Tráeme la hija de Hipólito, Carolina Mejía, que venía también con una imagen fresca, sin pasado, límpida, sin turbideces. Pero ninguno de ellos dos estaban aspirando a la presidencia de la República. El líder optó porque el partido se dirigiera con figuras frescas mientras él competía en la carrera presidencial. Si el PLD hace eso mismo hoy, 17 de septiembre del 2020, te garantizo que el 16 de agosto del 2024 subirá un candidato del PLD a la presidencia de la República. ¿Cómo? Anótalo. Bueno. Así como te dije de temprano, que tú me dijiste, Juan, pero ¿cómo tú dices una cosa como esa? Eso sí, pues yo te dije, Donald Trump va a ganar en Estados Unidos. ¿Lo recuerdas? Como digo hoy, que va a perder Donald Trump. Eso es lo que luce, salvo que no suceda alguna truchimadería, ¿verdad? Que es, no, Estados Unidos no puede no estar exento de eso, porque ya recordamos lo que pasó en la Florida, ¿verdad? Cuando el gobierno, la elección de Bush. Ahora, si el PLD modifica y retorna sus estatutos iniciales y coloca figuras frescas, posiblemente retorne al poder en el 2024. Anótalo. Bueno, lo primero es que yo entiendo que el PLD debe hacerse una revisión de arriba a abajo. Déjame agregarte un dato con relación a la elección de José Ignacio Paliza y de Carolina Mejía en el PRM. En los estatutos del PRM se estableció que nadie que ocupara la presidencia o la secretaría general podía aspirar a un cargo electivo en ese partido. Sin embargo, al momento de ver la realidad, cambiaron las reglas de juego y Carolina Mejía entró al ruedo a competir por la alcaldía del Distrito Nacional. El presidente Medina, el expresidente Danilo Medina, ha planteado esa misma posición en su alocución, diciendo que nadie que tenga un proyecto presidencial debe ocupar la presidencia del partido ni la secretaría general. Evidentemente, esto les toca a dos precandidatos presidencial del PLD que estaban aspirando a la secretaría general del PLD, que es el caso de Domínguez Brito y de Andrés Navarro, que tienen sus proyectos presidenciales y estaban aspirando, de acuerdo a las informaciones, a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. La presidencia de la República, la presidencia del PLD, todo parece indicar que va a recaer en la persona del expresidente Danilo Medina. Pero te decía que lo primero que entiendo debe hacer el Partido de la Liberación Dominicana es hacer un ejercicio de sinceridad de lo que pasó, sumando elementos que el presidente Danilo Medina no tocó en su disertación frente a los diputados, porque el PLD ha querido obviar elementos que se dieron para que se produjera la división y para que se produjera la derrota de ese partido y la salida del poder. Y hasta que no se haga ese ejercicio sincero, ese ejercicio democrático, de autocrítica, pues muy difícil yo voy a entender que haya esa proyección. El presidente Danilo Medina señala que el país va a volver a votar por el PLD, por ellos, porque se dará cuenta que se equivocó con el voto a favor del Partido Revolucionario Moderno. Está apostando a que
la comparación entre el gobierno del PRM y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, esa comparación le va a favorecer al PLD. Pero mira, Juan Sebastián, el país ha cambiado mucho y el país cambió en los últimos años. Y sobre todo, el país ha creado una clase media que está participando, aunque no sea miembro de un partido político, está participando de manera decisoria en la política. Inclusive, me voy más lejos de la clase media, que innegablemente favoreció la gestión del Partido de la Liberación Dominicana en el poder, aunque todos los tiros iban a la clase media en términos de impuestos, pero se desarrolló esa clase media en los gobiernos del PLD. Y voy más allá de esa clase media y digo que vemos con muestras fehacientes que sectores que eran ajenos, o sea, que se mantenían solo con sus intereses, como es el caso del empresariado, de los comerciantes, aunque no están en la política partidista, sí están inmersos en la política directamente de las decisiones en términos electorales y se han involucrado. O sea, ya aquí nadie está ajeno al quehacer de la política y el país ha cambiado mucho. Hay esa clase que piensa que va más allá de lo que es el mero gobierno de un partido. Va más allá demandando servicios, demandando transparencia, demandando castigo a la corrupción, demandando que no haya impunidad, pegando el grito cuando se ven las injusticias que se cometen en el área de los dineros del contribuyente. O sea, hemos cambiado y quizás los políticos no se han dado cuenta de ese cambio que ha pasado en la sociedad dominicana. Y por eso él decía en estos días que el Partido Revolucionario Moderno debe tomar en cuenta esa situación, porque una cosa debe ser la estrategia del PRM como sostén del gobierno y otra cosa debe ser las ejecutorias del gobierno. El PRM es un partido que fue favorecido por un voto que no es PRMista, que es un voto de la sociedad, de gente que se integró, de gente que se cansó de las denuncias que se hacían sobre el manejo de los fondos por parte del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno. Fíjate que la principal crítica no iba en contra de las ejecutorias del gobierno del presidente Danilo Medina, iban en contra de aquellos que exhibían una opulencia y una voracidad en términos económicos, que era una indecencia contra la población. Entonces, habría que ver lo que va a hacer en términos de análisis, de autocrítica, el Partido de la Liberación Dominicana para que se dé eso que tú estás proyectando para el año 2024. El escenario del 24 todo va a depender de cómo se maneje el presidente Luis Abinader, que por lo que veo está más en sintonía o buscando el arraigo en el voto social, en el voto que le llevó a la presidencia de la República, que en el mismo voto propio del PRM. Por ahí estoy viendo la gestión del presidente Luis Abinader, que aglutinar a ese sector de clase media, a ese sector empresarial, a la clase que votó en contra del PLD para sacarlo del poder y llevar a Luis Abinader. Veo más el enfoque de hasta ahora de las ejecutorias en este primer mes del presidente Luis Abinader que en el mismo voto partidista del Partido Revolucionario Moderno. Esa es la visión que tengo. Mira, cuando hablaba de un eventual retorno del Partido de la Liberación Dominicana en el 2024, no hablaba con sentido estrictamente político, ni porque quiera reducir el esfuerzo que pueda hacer el presidente Abinader y su partido. Hablo de lo que es una realidad de cara a la idiosincrasia dominicana. La memoria histórica de este país
en los últimos tiempos se ha reducido a menos de 2 años. La mitad quizás de un periodo presidencial. Ya en un par de años habrá desmemoria. Y de esa desmemoria no se excluye la clase media que creció y se desarrolló con el Partido de la Liberación Dominicana. No me refiero a eso. Hablo de la situación por la que está atravesando el país y cuánto puede eso afectar el gobierno del presidente Abinader, independientemente de todos los esfuerzos que se hagan. La situación no es halagüeña. Hemos autorizado como Estado buscar 3.000 millones de dólares prestados hasta diciembre de este año. El presupuesto del año que viene necesita por encima de los 6.000 millones de pesos para poderse sustentar. No sabemos... de dólares. Perdón, de dólares, discúlpenme. No sabemos porque todavía hay mucha incertidumbre de cara al 22 y al 23, porque ya en el 23 estaríamos en un año preelectoral. ¿Hasta dónde podría la recuperación mundial podernos encaminar por otros senderos? El gobierno ya ha advertido que no va a propiciar por ahora una reforma fiscal integral. Grave error. Ellos han hablado de que es un momento desgraciado en términos sociales, que eso no es bueno. No, grave error. Lo primero es asegurar con justicia el ingreso del Estado y que esa justicia alcance a todos, porque va a beneficiar más a los pobres que a los que más tienen, a mediano y a largo plazo. Pero bueno, el gobierno por ahora no va a desarrollar una reforma fiscal integral. Ya eso fue advertido por el ministro de Planificación y Desarrollo. Un error a mi modo de ver las cosas. Pero mira, Atahualpa, el país tiene 2 opciones. O reducimos, rebajamos la calificación que tenemos en los mercados internacionales de bonos, que nos va a aumentar las tasas de interés. O seguimos endeudándonos hasta entrar en un proceso de default, que puede suceder en menos de 2 años. O que es la opción que nos queda viable para eliminar las otras 2. El gobierno del presidente Abinader, por más esfuerzos que quiera hacer y por más que reduzca la nómina pública, se va a ver compelido a hacer una reducción grosera del gasto de capital del Estado, que por cierto no pasa del 20 o el 25% de todos los gastos generales. Imagínense ustedes ahora. Entonces, como no va a haber gasto de capital como se esperaba, porque a menos que no entremos en un doloroso proceso de endeudamiento, si tenemos la responsabilidad de cuidar a mediano y a largo plazo el estado de finanzas del país, entonces el gobierno se verá constreñido por un acto de responsabilidad, porque va a haber que reconocerlo, pero se va a ver constreñido a reducir el gasto de capital. Y eso tiene un grave efecto político. A eso es a lo que me refiero. No dudo que el gobierno del presidente Abinader se porte con la responsabilidad adecuada, que dejen de lado el que estamos en un momento difícil. Vamos a hacer la reforma fiscal, que eso es lo que más beneficia a los pobres. Pero bueno, de todas maneras la situación es muy poco halagüeña para el Estado. A eso es a lo que me refería. Posiblemente el gobierno trate de enderezar las finanzas frente al desastre que encontramos, frente a lo que ha provocado la pandemia, frente a la situación económica mundial. Quizás lo haga con un sentido de responsabilidad y no lo dudo, pero eso va a obligar al propio Estado a reducir la inversión de capital. Entonces, la memoria del pueblo dominicano, la memoria histórica, que se reduce a no menos de 2 años, 2 años y 6 meses, va a empezar a hacer comparaciones injustas. Lo digo desde ahora, injustas, porque puede ser un acto de responsabilidad del gobierno del presidente Abinader, que esperamos que lo haga, pero eso va a tener efectos políticos negativos. Bueno, y posiblemente esos efectos beneficien, si los aprovecha, a que vuelva al poder la corporación desastrosa, mefistofélica del PLD. Quizás a ese referente que está aportando el expresidente Danilo Medina cuando se refirió en esos términos, a que la gente va a ver el referente inmediato, que sería su gobierno. Pero hay un elemento, y es que hasta ahora el expresidente Danilo Medina no puede
aspirar nueva vez a la presidencia de la República. El referente que tú señalas se dio en el 2004 con el desastre que se produjo en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Cuál fue el referente inmediato? El gobierno 96-2000 de Leonel Fernández, que salió y se le hizo de todo. Hasta, si mal no recuerdo, bombas lacrimógenas se lanzaron y todas esas cosas en una manifestación, no recuerdo dónde fue, que quiso someter al presidente, no recuerdo bien, pero ese referente fue el que la gente buscó. Gobierno 96-2000, estábamos mejor que con este gobierno. Y Hipólito era el candidato también, pero ahora está el elemento que hay que ponderar, y que el retorno del PLD al poder no sería con el presidente Danilo Medina, que es el referente del gobierno recién pasado. Pero te advierto, toda acción del Estado ahora, en términos responsables, aunque traiga efectos políticos adversos, va a ser respaldada por quien les dirige la palabra. Y lo voy a apoyar sin reserva alguna, porque el gobierno sabe lo que tiene de frente y hay que frenar el endeudamiento. Estamos en un momento difícil, pero ya hay que pensar en el presupuesto que viene y en el año 2022, que el asunto no es fácil. Bueno. Ojalá que las cosas nos vayan mejor, ojalá que no tenga ese efecto político, pero me da la impresión de que, a pesar de las discreciones actuales, el gobierno del presidente Abinader va a actuar con la suficiente responsabilidad, aunque eso le pueda costar una reelección. Pero vamos a apoyar las iniciativas del gobierno, aunque tengan efectos nocivos políticos para una eventual reelección. Vamos a la pausa entonces. Hemos estado los politólogos, Juan Sebastián Ricardo, hablándoles de la situación y las proyecciones políticas. Esperemos en un momentito ahora. Quédense ahí. Quédense con nosotros.